Buenas tardes a todos, gracias por asistir a esta llamada. Mi nombre es Dulce Elena Pérez Castro, estudiante de octavo semestre de la carrera de Químico Bacteriólogo Parasitólogo de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNL. El día de hoy les voy a platicar un poco acerca de Escherichia coli, del tipo enterohemorrágica, que esta es una bacteria que causa enfermedades gastrointestinales que son transmitidas por los alimentos. Como verán en esta imagen de una hamburguesa, ustedes podrán observar que está la carne mal cocida, está cruda en el interior y también se darán cuenta que es un corte muy grueso. La temperatura es un factor que generalmente afecta el procesamiento de los alimentos a la hora de prepararlos. Entonces es muy importante considerar eh, el tipo de alimento que vamos a cocinar nosotros en nuestra casa y también el tipo de alimento que consumimos cuando salimos. Aquí esta imagen representa las diferentes formas en las que se encuentran, en las que tenemos las bacterias. Las bacterias son organismos microscópicos, no se pueden observar a simple vista, pero también llevan a cabo un ciclo de vida. Estas pueden ser en forma de cocos o de esferas, en racimos, en pares o en cadena, y también puede ser en forma de bacilo o de bastón. Algunas de ellas también pueden estar en pares y otras pueden tener flagelos, que son estructuras que les permiten el movimiento en el hospedero o en diferentes ambientes. Y hablando específicamente de la Escherichia coli, esta es una bacteria en forma de bacilo que posee flagelos, como les mencioné, permiten el movimiento. Produce toxinas y estas toxinas son factores de virulencia. Eso le permite poder adherirse o destruir al epitelio intestinal o las estructuras internas de nuestro intestino y va a provocar daño. Está asociado principalmente a enfermedades gastrointestinales y habitan particularmente en suelo, en heces o portadores. Los portadores serían los animales. Los principales alimentos asociados pues, son los productos cárnicos mal procesados, mal cocidos o curados sin cocer. En esta imagen de una ensalada con trozos de carne también se observa que algunas partes pues están mal cocidas o crudas. También se asocia a productos lácteos, principalmente la leche, frutas, verduras y agua contaminada. Y esto, bueno, el principal síntoma es la diarrea. Y esta puede iniciar como leve, o puede ser líquida, grave o cuando se evacúa constantemente y también puede estar acompañada de sangre. Puede provocar malestar estomacal, dolor o sensibilidad en el estómago. Y también en muchos casos provoca vómitos y náuseas. Y la enfermedad que se asocia principalmente es el síndrome urémico hemolítico, que es una infección enterocolítica que afecta al intestino grueso, originando estas diarreas hemorrágicas y también infecciones urinarias. Esta inicia cuando la bacteria ingresa al organismo, principalmente por vía oral, a la hora de consumir alimentos contaminados, y este va a llegar al intestino y va a producir las toxinas. Y estas toxinas se van a quedar en el intestino y pasan a la sangre. Y estas mismas toxinas que llegan a la sangre van a llegar directamente a los riñones, provocando una destrucción de los eritrocitos o de los glóbulos rojos,
y afectando la función renal, provocando una insuficiencia renal o una deficiencia renal. En cuanto al diagnóstico, principalmente utilizan pruebas inmunológicas, la observación bajo el microscopio. No es muy útil, ya que no es específica para determinar que se trate de Escherichia coli. Eso se puede utilizar pruebas de aglutinación o pruebas reactivas en las que se observará cambio de coloración a la hora de reaccionar el, el reactivo con la muestra. Aquí observamos un papel con diferentes tintas y estos tubos son los reactivos. Entonces aquí se le va a agregar una gota de sangre, generalmente utilizaron gotas de sangre, se le agrega este reactivo y si se forman grumos, pues la prueba va a ser positiva y es es la presencia ya sea de la toxina o de la bacteria en nuestro cuerpo, y también se utilizan diferentes ensayos en placas muy pequeñas. También aquí en cada pocillo se deposita una cantidad muy pequeña de muestra, y a la hora de observarse bajo la luz ultravioleta, pues va a detectar también ya sea la toxina o la bacteria. Y esas son las técnicas más usadas y más rápidas. En cuanto a la prevención, principalmente una cocción completa de los alimentos. La carne debe asarse o freírse por completo, como observamos aquí está completamente cocida. Por ejemplo, yo he visto en redes sociales que comparten que cómo prefieren la carne de res, si término medio, término tres cuartos, pero ustedes de ahora en adelante ya saben que lo mejor y la forma correcta de consumirla es completamente cocida. También, bueno, aquí no es habitual tener leche no pasteurizada, pero la leche sin pasteurizar también es es un factor de riesgo y debemos de consumir la pasteurizada, que ahora, bueno, aquí se vende comercialmente en Tetra Pak. Y también evitar la contaminación cruzada, evitar tener los alimentos cocidos y los alimentos crudos en un solo recipiente o en un solo lugar. Por ejemplo, las tablas de picar, que tenemos primero la proteína de origen animal, ya sea cruda o cocida, y después colocamos los alimentos, pues es un riesgo. Entonces, lo ideal es tenerlo por separado. Esta enfermedad causada por Escherichia coli pues se presenta en todas las edades y también se encuentra en todo el mundo. Cuando ocurre la ingestión de esta toxina transmitida por el alimento, pues como les mencioné, habrá un dolor abdominal y una diarrea acuosa, por lo que se va a inflamar el colon y generalmente dura 2 días. Y esta situación se soluciona en el 95% de los casos. Cuando la colitis continúa por más de 5 días, se va a desarrollar el síndrome urémico hemolítico y generalmente ocurre en el 5% de los casos. Y finalmente, les voy a mencionar un poco acerca sobre la diarrea del viajero. Es un nombre muy peculiar, que este es un trastorno del tracto digestivo que generalmente va a producir las heces blandas, calambres y malestar estomacal. Y esto ocurre principalmente a los turistas, y en México puede tener una prevalencia hasta el 80%. La comida expuesta a temperatura ambiente durante varias horas
También los buffets sin protección o los vendedores ambulantes son factores de riesgo. Entonces debemos de tener mucha precaución a la hora de consumir en locales ambulantes o con los vendedores ambulantes. También evitar consumir alimentos crudos, especialmente el huevo, carne o mariscos o la fruta con piel dañada. También evitar lavarse las manos, los dientes, perdón, con agua que no sea segura y evitar tragar agua en albercas, mares, lagos y ríos. Y esto generalmente inicia con una evacuación blanda 3 veces al día o incluso más. Fiebre, habrá vómito, dolor abdominal y náuseas. Y aquí menciona que una levadura de Saccharomyces pues es un buen probiótico para contrarrestar los efectos inflamatorios o microbianos y también de la toxina que produce esta bacteria, reduciendo la diarrea. Y esto no se inactiva con antibióticos y va a restaurar nuestra microbiota o flora intestinal. Y bueno, por mi parte esto sería todo. ¿Tienen alguna duda sobre este tema? Sí. Olivia. Ay. Sí, Dulce, mencionabas algo de los alimentos crudos y cocidos. eh, Decías algo sobre no poner en una tablita o algo así, no recuerdo el nombre, tenía que ver con cruzado. Esa no lo entendí muy bien, que porque ahí podía transmitirse la bacteria. No sé si podrías mencionarlo otra vez. Puede haber se le llama contaminación cruzada de los alimentos, por ejemplo, las frutas y verduras que primero los lavamos, los enjuagamos y después cocinamos, los podemos dejar crudos o los podemos cocer. Y luego tenemos la proteína de origen animal, puede ser carne de res, pollo, etcétera. Entonces, por ejemplo, si estás en tu casa y tienes el alimento en una tabla o en un recipiente, por ejemplo, y si ya está cocido, pues lo vas a mezclar con alimentos no cocidos, pero ese alimento no cocido, pues puede transmitirle la bacteria a lo que ya tienes cocido o viceversa. La carne cruda, como aún no está cocida, pues se le puede transmitir a las frutas y verduras que ya desinfectaste. A eso se refiere contaminación cruzada. Aunque en las casas, pues es más, podemos tener un ambiente más controlado que en los restaurantes. A eso se refiere la contaminación cruzada. Ah, o sea, que en el mismo espacio pones primero por ejemplo, la proteína cruda y luego, o sea, no enjuagas esa tablita y ahí mismo pones otro alimento y ya de ahí, o sea, es como una cadena, supongo. Sí, lo ideal es pues enjuagar todo y también lo recomendable es tener las cosas pues por separado, los ingredientes que tú vas a preparar. Ah, ok. Gracias, Dulce. Gracias, Juan Ángel.
Yo tengo una duda que si la E. coli, tiene cura. O sea, cuando se enferma la gente, sí hay cura. Sí, bueno, la Escherichia coli aquí en México, en otros países no, pero aquí en México forma parte de nuestra microbiota. Esta está en nuestro estómago, pero este tipo que se llama enterohemorrágica no forma parte de nuestra microbiota, pero aunque cause diarrea o colitis, sí es curable. Generalmente eh, va a haber un equilibrio a la hora de consumir los probióticos o de administrarse, perdón, los probióticos. Pero se transmite por los alimentos, no de persona a persona, pero sí, sí se trata. Ah, ya entendí. Gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene una duda si les quedó claro acerca de esta enfermedad transmitida por Escherichia coli? Esta infección requiere de dosis muy bajas, o sea, con poca cantidad es suficiente para causar enfermedad. Cintia. Sí, hola Dulce. Yo nada más quería preguntar si, por ejemplo, lo que habías mencionado de la carne que promocionan mucho, que hay muchos videos de que es en término medio, a pesar de que la gente siempre esté comiendo la carne así, eh, significa que está más propensa a tener esta bacteria, aunque también he visto que pues hay gente que le gusta mucho comer la carne pues casi cruda y no se han enfermado. Entonces, no toda la carne tiene esta bacteria. No, como les digo que hay un poco más de control en nuestras casas y cuando la consumimos en otro lugar no sabemos si las condiciones fueron las necesarias para tener alimentos pues seguros. Entonces probablemente pues sí, sí fue es seguro la persona que lo consumió, aunque puede tener la bacteria y no desarrollar los síntomas también. Ah, ok, ya entendí. Gracias. Gracias. No sé si tengan alguna otra duda. Sí, Edna. Hola Dulce, buenas tardes. Oye, para preguntarte si esta bacteria es contagiosa. ¿Te refieres a contagiosa de persona a persona o en qué sentido? Exacto, sí, de persona a persona. No, de persona a persona no. Se transmite a través de los alimentos contaminados. Pero aquí lo importante es que debemos de tomar nuestras precauciones porque no sabemos si el alimento está contaminado o no. Por eso también está involucrado pues el lavado de manos, el uso correcto de los utensilios en las cocinas, principalmente en los buffets que utilicen una correcta temperatura. Generalmente, bueno, lo ideal es que utilicen temperaturas por encima de los 60 grados, pero no sabemos si en esos lugares tienen estas temperaturas a la hora de conservar los alimentos.
Gracias, Dulce, ya me quedó claro. Gracias. ¿Alguien más tiene una duda? ¿Qué les pareció este tema? ¿Si les pareció interesante? ¿Ya sabían acerca de estas enfermedades que se pueden transmitir a través de los alimentos? ¿O no fue de su agrado también? Pues a mí me pareció interesante porque pues ya conocía esta enfermedad, porque o sea, había un caso muy sonado de que creo que fue en Estados Unidos con la hamburguesa de McDonald's que un niño se enfermó de E. coli y no sabían, y pues ya fue cuando empezó más fuerte lo de sanidad, y pues por eso en ese caso ya conocía la enfermedad. Sí, de hecho es lamentablemente, ¿verdad? Pero es muy común este tipo de brotes, principalmente en niños pequeños, en hamburguesas. Se ha visto muchos casos de infecciones transmitidas por alimentos en carne de hamburguesas. A mí me llamó la atención lo del síndrome del viajero porque ya me pasó, pero o sea, no sabía que era algo muy común y este, pues no sabía que era por eso. Entonces, pues eso fue lo que a mí más me llamó la atención. Sí, es muy común, solo que puede ser causada por cualquier bacteria que pertenezcan a esta familia, la salmonela, la shigella, y es bastante frecuente que cause malestares en los turistas. Y también puede ser aquí mismo de México, si una persona de diferente región viaja, también puede ocurrir, no solamente los extranjeros. Pero también, como les mencionaba, Escherichia coli forma parte de nuestra microbiota. Bueno, aquí lo que trato de mencionar, de explicarles es que es muy importante eh, también tener estos cuidados a la hora de consumir esos alimentos. Lo que les recomiendo es que no consuman alimentos crudos y que si pueden consumir mejor en casa, pues es lo ideal. No se confíen en los tacos que venden en el centro, porque puede tener Escherichia coli. En los de colegio civil. Sí, o sea, en dónde se lavan las manos, en cuál es la temperatura, si está bien cocido o no, también el origen de la carne, eso es muy importante también. Aunque a veces no lo pensamos en el momento, pero por eso esa enfermedad es endémica, forma parte de bueno, de esta región, pero también en todo México. Y bueno, si no tienen más dudas, les agradezco que se hayan tomado el tiempo y espero que les haya interesado este tema y que tengan buen día. Gracias. Gracias, Dulce.